Argentina nunca lo aceptó a Rodolfo Kusch y después de muchos problemas él terminó en el lugar donde tenía que terminar, que era una escuela de arte. Y las escuelas de artes de oficio donde él trabajó siempre. Y eso también habla de la cerrazón de la Universidad Argentina, ¿no? Que donde impera el ser alguien, evidentemente, ¿no? Y son una élite que se han separado del pueblo, una élite monocolor, han seleccionado los genes de tal manera que no les entran balas, pero tampoco tienen futuro, ¿no? Campo de la genética, por ejemplo, siempre hemos criticado algunas formas de selección de plantas que tienen que ver con esto, que es como una forma de aplicar el mismo criterio del ser alguien, por parte, a lo mejor, suponete del INTA. Entonces seleccionan constantemente, pero van seleccionando caracteres. Pero en la medida que seleccionan los caracteres van perdiendo otros. ¿Se entienden? Vos ves en Bolivia, por ejemplo, choclos que tienen diferentes colores. Si vos separás los colores por semillas, vas a ir obteniendo choclos monocolores, pero vas perdiendo un pool originario muy amplio, donde había muchas posibilidades. No eran solamente colores, capacidades de resistencia y otras posibilidades ante la humedad, ante la sequedad, ante la enfermedad, que se van perdiendo en la medida en que vos lo vas homogenizando, ¿no? A mí me parece que entonces en el pensamiento de Kusch, cuando habla del estar, y está refiriéndose a esa posibilidad creativa de lo caótico, también está hablando de estos pools muy amplios de posibilidades que se van cerrando, se van estrechando en la medida en que uno decide ser alguien. Dentro del panorama de la filosofía argentina del siglo XX, hay pocos autores tan originales, innovadores y creativos como Günter Rodolfo Kusch, nacido en Buenos Aires en 1922, de padres alemanes y muerto prematuramente en la misma ciudad a los 57 años de edad, cuando se encontraba en plena producción creadora. Pero lo hecho y publicado hasta allí constituye mérito suficiente para ocupar un lugar destacado dentro de aquellos intelectuales argentinos que contribuyeron a pensar y expresar nuestra identidad nacional. Esta diferencia entre lo que es la historia y la prehistoria realmente es real. La prehistoria es un invento, ¿no? Es un invento en el que se ubican, es un espacio en el tiempo en el que se ubican los pueblos sin escritura. Eso es lo que plantea la antropología, la arqueología, ¿no? Y los pueblos que no son, están desde el pensamiento de Kusch, ¿no? Entonces, por eso él va a proponer una visión y un cambio que se va a dar desde ese estar y no desde el ser. Pero aparte ese estar significa otra visión del tiempo y del espacio. Una visión más cíclica, mítica. Desde la antropología lo vemos así. La diferencia entre historia y mito es esa. El mito es la historia, la narración de los pueblos no occidentales. Entonces lo que hace Occidente es ubicar el mito en creencias y religión y no en historia. Sobre la cuestión americana y Kusch, y creo que algo que no, por ahí no se planteó a fondo, es que el pensamiento de Kusch tenía una profunda humanidad. Él se pregunta por el ser humano, más allá por ahí de la situación contextual o étnica. Él se está preguntando por el ser humano. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es vivir en comunidad? ¿Cómo se debe vivir en comunidad? Hay una ética detrás del pensamiento de Kusch.
Creo que eso también, de alguna manera, para algunos resultó difícil integrarlo o asimilarlo o llevarlo a la práctica. De ahí que Kusch en sus últimos años se dedica a militar, porque era la única forma de proponer un cambio en ese sentido, ¿no? Dos elementos que también le fueron vitales. El grabador, para ese peculiar trabajo de campo que desde lo antropológico le proporcionaba material directo para su indagación filosófica, y la máquina fotográfica, ojo caliente en sus manos, siempre buscando registrar esa peculiar estética de lo americano. Él llega a Salta en un momento en que el país está al borde de la crisis terrible del último golpe militar, y él ha venido a llevar a cabo una tarea para mí en ese momento desconocida, pero que coincidió con la tarea que yo estaba realizando en la universidad, es decir, acopiando la prehistoria regional a través de un museo con sus piezas, etcétera, etcétera. Y Rodolfo me trae una nota del rector, de uno de los primeros rectores de la Universidad de Salta, en la cual arbitrariamente me obligaba a entregar material que era bibliográfico, que era material de campaña, y que a nosotros, los que estamos trabajando en ese ámbito de la antropología, nos había costado adquirirlo, y él trae la notita para que yo se la entregue así nomás, y lógicamente me negué a hacerlo, y ahí salieron el indio y el gringo juntos, porque Rodolfo me dijo: no me vas a dar esta cosa porque sos un indio cabeza dura, y yo le dije: bueno, vos como un gringo malero te vienes a querer llevar las cosas así. Una cosa que me cuesta y hasta no me agrada recordarla. Pero es aquí que pasó el tiempo y se produjo el otro acontecimiento, que es cuando aparece un hermano boliviano, Luis Rojas Aspiazu, que me dice: Rodolfo está en Salta y yo te felicito. Y yo le digo: ¿de qué me estás felicitando? Y me dice: porque él piensa igual que vos. Entonces, lógicamente, no le creí. Me dijo: vamos a hacer un lindo asadito y ahí nos vamos a encontrar y vas a ver que piensa igual que vos. Y efectivamente, no solamente que pensaba como yo, sino que él había logrado penetrar al pensamiento andino con todas las fuerzas que traía en función de sus conocimientos, de su corazón y de su mente, y por lo tanto llegó a esas fibras íntimas que no son fáciles de transferir y por las cuales a veces, y yo me explico por qué cuesta tanto leerlo a Rodolfo, porque él no quiere crear, inventar nada, hacer uso de su fantasía, sino que se apega lo más posible a lo que es el pensamiento nuestro, el pensamiento andino. La comunidad es nosotros. La comunidad no puede usar la palabra yo, no es comunidad, tiene que ser nosotros. Ese nosotros, a nosotros, nos da el poder de no extinción. Me pide por favor que yo vaya a Salta. Yo no me podía negar a esto, no era, por una parte era mi amigo y por otra era de alguna manera mi maestro, ¿no? en estas cuestiones de la vida y del pensamiento. Él y López Berritier, que era compinche en estas andanzas. A mí, por supuesto, el pensamiento de Kusch me tiñó, me dio una orientación y lo tengo como una referencia siempre, sobre todo en mis búsquedas, ¿no? Y lo mismo cuando hacemos nuestras prácticas ecologistas, cuando denunciamos el robo de nuestros patrimonios naturales, de los bienes comunes, ¿viste?
la devastación del territorio, el despoblamiento de la gente, que es un tema que la política hoy no tiene en cuenta, ¿no? El hecho de que se hayan desarraigado millones de personas en la Argentina para responder a un modelo productivo. Y ningún político habla de esto, del terrible dolor de que a una persona la saquen del lugar donde nació, donde tiene sus antepasados enterrados. Y la casa de él era lo que él planteaba de lo que era América, de lo que eran sus viajes por el norte. Lo sorprendente es que en la medida que él avanzaba, nosotros nos dábamos cuenta que al mediodía comíamos y nos íbamos cada uno a su casa, a la clase siguiente igual, a la clase siguiente igual. Tardamos en darnos cuenta que lo que él estaba aplicando era la economía del trueque. Otras categorías con las que trabaja Kuhn, el tema de lo estático y lo dinámico, ¿no? Él llega a ver también, a cuestionar a ver, por ejemplo, algo que después avanzó mucho al pensamiento francés, que es lo que llamaríamos la barbarie de la razón, ¿entendés? Esa barbarie, esa incapacidad de la razón, de no saber binarse más que a sí misma, además que una razón que ya hace mucho ha transado, o sea, la vieja razón iluminista, era poner, digamos, la razón al servicio de la liberación del hombre, tenía ese afán emancipatorio que es lo más rescatable de toda la modernidad occidental. Ahora se acabó, ahora la racionalidad está al servicio del capital y de la rentabilidad del capital, ¿no es cierto? No le importa nada que tengan que morir miles de personas desplazadas, separadas de la vida, ¿no es cierto? Porque excluidas de todo, ya antes eran explotados, después se avanza hacia algo que es peor que la explotación, que no decir, bueno, no, ustedes son prescindibles, no los necesitamos, muéranse en cualquier pozo y no nos traigan sus pestes y sus lamentos, ¿entiendes? Para mí, el estar siendo, en términos prácticos, tiene mucho que ver con lo que nosotros llamamos el decrecimiento. O sea, cuestionar la idea que nuestros gobernantes y que el común de los economistas tienen del crecimiento, del Producto Bruto y todas estas cuestiones. Ponerlas en duda, cuestionarlas. El estar siendo, y sobre todo el estar, tiene mucho que ver con la ecología, con una reinterpretación del mundo en el que estamos, buscar las armonías, dejar de confrontar con la naturaleza, adaptarnos a una vida más de mayor simplicidad, ¿no? Cuestionar el consumo. Ese estar implica que todas las fuerzas de nuestras fuerzas internas, ya sea mentales, emocionales o viscerales, tienen que estar en funcionamiento sin escindirse del entorno fisiográfico. Es decir, allá en la puna, acá en el valle, allá en la ciudad, tengo que mantener esa identidad con mi medio ambiente. Cuando me separo de él, empiezo a destruirlo. Es lo que nos está pasando ahora. Estamos tan lejos de esa totalidad absoluta, lo macrocósmico, que estamos llevándonos a un suicidio colectivo en función de que no hemos asumido nuestro estar realmente donde nos corresponde estar. No es tan fácil por eso de colocarlo como algo comprensible y muy fácil, sino que hay que laburar un poquito para entender este estar. Y a ese respecto yo me iba a poner el ejemplo de mi mamá. Resulta que mi madre quedó viuda relativamente joven, de manera que los hermanos la hemos estado siempre dando vueltas en Maimará. Y en Maimará mi padre había dejado unos 6 perales en su casa, habían crecido junto con ellas, etcétera, su quintita, y nosotros los hijos, los 4 que la visitamos, veníamos para el verano y nos encontramos con que la mamá siempre se floreaba con sus peras, las peras lindas, hermosas, peras de agua. Pero ¿qué pasaba con mi mamá?
siempre lo observaba. Mi mamá se iba al fondo a hablar con las peras, ¿no? Y las alababa cuando estaban las peras ricas y qué sé yo. O por ahí iba con un cinto y le agarraba el chicotazo porque decía, ay, las peras estaban muy pequeñas o qué sé yo, ¿no? Pero eso era una cosa que nosotros, por la mamá viejita, nosotros ya somos estudiazos de secundario, qué sé yo. La mamá está, por ahí algún cura va a decir que son fetichismo, que son... Mi mamá cumplía con eso. Resulta de que mi madre muere, 86 años, y a los 6 meses se murieron las 6 plantas de pera, y nosotros hemos hecho todo el esfuerzo para que no le falte el agua, y se murieron las peras. Ahora yo quiero decir que alguien me explique qué vinculación mental había, o cómo puedo yo explicar racionalmente eso sucedió. Pakainin iskay chakakan, kay iskay kawachinata apera, kausanapa pachakamachininpi, kaaichis orko inata china inatapas, pachata tantarichispas iskay atuchaj kawana ka irampa, raunakunata anak pacha, maypi tukay kamachej tiyan, jurin pacha kay pachapas, alpaina, jurin pacha kay aypapas. Una vez llegué a mi casa con la boca así grande llorando que me habían puesto un 0 en primer año por copiarme. Y me habían puesto un 0 imposible de superar. Entonces sacó un montón de plata y me la dio. Y no lloré más. De todas maneras yo no dejé de estudiar. Eso es maravilloso. No dejé de estudiar, ni dije todo de joda, ni en absoluto. Lo que entendí que eso no era tan importante. Que no tenía que estar loca por un 0. Que se iba a resolver. Hace poco tomé un remis y me comentó el chofer que había llevado unos bolivianos de los que hacen verdura y que después había tenido que mandar el auto a lavar. Está presente esto. Y yo, cuando pensamos en el hedor de América, recuerdo mucho el año 55, porque los que éramos peronistas en aquel entonces, estaba tan claro que éramos el hedor de América, que con nosotros no se discutía, nadie discutía con el peronismo. Era una cosa, digamos, no era racional. O sea, el hedor de América no es Altamira. Altamira no es el hedor de América. ¿Se entiende? Un boliviano es el hedor de América, ¿no? Un peronacho sí. Esto es una cosa muy terrible, ¿no? A mí me pasó una vez, en una de las muchas cárceles que tuve, yo hacía lo mismo que hacen todos los presos cuando van a la visita, se ponen desodorante y porque es una manera de homenajear a la visita, ¿no? Se afeitan y se maquillan mucho, ¿no? Pero yo en ese momento tenía una mujer chilena que es otra cosa, ¿no? Que es América, más América quizá que no. Entonces me dijo, por favor no te pongas más estos desodorantes porque es la única oportunidad de volver a sentir tu olor. Bueno, yo creo que ese es un párrafo, pero como central en el pensamiento de Kuhn, ¿no? El hedor de América, que no es el hedor concretamente, literalmente, es el otro, el que vive de otra manera, el que no vive detrás de la pulcritud, buscando esos valores y, digamos, disfrazándose un poco de limpio y de europeo. Creo que su crítica apunta a eso fundamentalmente. Pero esa crítica tiene un trasfondo político. No es solamente una visión de la realidad, sino que es una visión que se concreta con una realidad política que el hedor generalmente está marginado, está golpeado, está explotado. Entonces ese hedor cobra una imagen diferente, que es la imagen del marginado
que de alguna manera pide, exige y tiene que encontrar una salida política. Es ahí donde Kush encuentra esa salida política. Ese Dor se humaniza y acciona. Ese Dor tiene un modo de ser y tiene que imponerlo de alguna manera, ¿no? Eso creo que es la idea de Kush. Perón habla mucho de eso y Prigogine, como algo de lo cual surge el orden, pero que el orden no puede tapar el caos, ¿no? Y aquí uno de los grandes defectos de esta Argentina racionalista y urbana es que pretenden con el orden controlar el caos. Recordemos cómo la izquierda manejó las asambleas del 2001, recordemos cómo las organizaciones revolucionarias manejaban las manifestaciones de los 70, y siempre vos ves cómo se intenta controlar, cuando en realidad no hay que controlar, hay que propiciar, ¿no? Y en cambio nosotros tenemos esa idea que en América Latina es bastante excepcional, que en la Argentina es un oficio, eso de organizar la fiesta, ¿no? Los latinoamericanos me dicen, ustedes son locos, ¿cómo van a organizar una fiesta?